Muchísimas gracias, Enar, y a la Factoría por invitarme aquí. Gracias. Bueno, mi presentación va a ser bastante breve porque la verdad que lo que quiero es introducir alguna serie de conceptos y después sí introducirnos en los proyectos que están aquí para que hablemos. Mi nombre es Daniel Benchimol, yo tengo una empresa en Buenos Aires, Argentina, que se llama Proyecto 451. Es una empresa de servicios, no tenemos un producto como muchos de los casos que vamos a ver ahora a continuación en donde hay un desarrollo puntual, sino que hacemos desarrollos para múltiples empresas. Trabajamos con el mundo editorial, trabajamos con editoriales, con organismos, con gobiernos, con muchos de los grandes, como Planeta, Penguin Random House, Macmillan, u organismos como la CEPAL, que es un organismo de la ONU, con un amplio espectro de proyectos que van desde la literatura infantil hasta el mundo académico, o la ficción, o los libros técnicos. Y eso nos ha ido nutriendo en estos ya 7 años que tiene la empresa. Yo trabajo ya hace más de 20 en la industria editorial. Nos ha ido nutriendo de algunos conceptos y de algunas cuestiones que le está ocurriendo a la industria, ¿no? Yo hoy trabajo y mi foco está dentro mismo de la industria editorial. Soy casi como un bicho un poco raro dentro de la industria, pero estoy dentro de la industria. Hay agentes como la Factoría Cultural, por ejemplo, que trabajan un poco más desde afuera y por eso también me parece que es sumamente interesante lo que hacen, trabajar como la innovación desde afuera para el sector. Nuestro rol hoy tiene más que ver con estar dentro y tratar de modificar ciertos patrones que son a veces menos tecnológicos y más culturales. ¿Sí? Más allá que el foco de esta transformación que estamos atravesando es una transformación tecnológica, yo creo que hay más cuestiones culturales a modificar que tecnológicas per se. Espera. Perdón, Creo que quedó... Bueno, no importa. Quedó una versión anterior de la presentación. Porque yo hacía el siguiente juego, que es innovación editorial. Y me hacía 2 o 3 preguntas sobre la innovación editorial. La primera es si existe la posibilidad de que el sector innove, de que el sector editorial per se como industria innove y genere cambios, ¿no? Son interrogantes, ¿no? Hay muchos casos, no tengo como una respuesta precisa, ¿no? Pero ¿tiene posibilidad el propio sector de generar innovación o no? Y eso me lleva a un segundo interrogante. Si es deseable la innovación dentro del sector editorial, si el sector desea innovar o modificar. Digo, me sucede a diario con conversaciones con actores de la industria, con editores puntualmente, en donde termino arribando a conclusiones después de mucho tiempo que me llevan a pensar de si el editor quisiera innovar las cosas. Si cuántos editores y cuántos actores de la industria firmarían volver un poco al pasado y decir, miren, por mí, si pudiésemos volver 15 o 20 años atrás, las cosas serían mucho mejor. No me gustaría que nada de lo que está ocurriendo hoy suceda. Cuando si lo vemos desde una perspectiva de autores y lectores, casi que estamos en una edad de oro. Digo, cualquiera puede ser autor, cualquiera puede publicar contenidos. La tecnología nos da un potencial enorme para producir y distribuir contenidos. Y si lo vemos desde el punto de vista de los lectores, la tecnología nos da la posibilidad de acceder a contenidos como nunca antes fue posible. Como nunca antes fue posible. ¿Por qué se genera esta situación de rispidez en el sector, en donde el propio sector se cuestiona si quiere o no quiere cambiar? Y el tercer interrogante que me lleva es si es una opción cambiar o no es una opción cambiar. Y yo considero que no es una opción. Es algo que sucede y que en todo caso la opción es si queremos ser protagonistas o no. La opción es si queremos que el destino de esta industria, la forma en la cual funciona esta industria, la forma en la cual se producen contenidos y se acceden a los contenidos, la defina Amazon o la defina la industria. Esa es la opción.
Esa es la opción que tenemos que tomar o no tomar. A partir de ahí me planteo ciertas ideas o cuestiones que tienen que tener en mente un proyecto digital versus un proyecto físico, un proyecto que produce hoy la industria editorial. Así como estas matrices que difieren a uno de otro y que probablemente ahora con los proyectos vamos a ir viendo que están latentes ahí. La primera es la lógica del producto versus la lógica del servicio. Es una de estas cuestiones que a mí me interesa bastante analizar y que tienen que ver con que la industria editorial es una industria puramente fabril desde su origen y hoy sigue siendo así en la actualidad. Es una industria que tiene una lógica fabril, una lógica de producción fabril desde que empieza hasta que termina, desde que empieza a generarse el manuscrito hasta que llega al lector. Hay una lógica que se parece mucho a la lógica de una empresa automotriz, por ejemplo, en donde hay un proceso de producción y fabricación en serie de un producto. La lógica digital tiene que ver mucho más con una lógica de servicio. Entonces, cuando nos pensamos como una editorial hacia el mundo digital, o cuando pensamos un proyecto digital, tenemos que pensar mucho más en una lógica de servicio. ¿Y qué significa una lógica de servicio como para llevarlo a un escenario más concreto? Significa, primero, que un producto no entra en imprenta y ahí se terminó nuestro trabajo. Muchas veces los proyectos digitales que nacen desde el propio mundo editorial se piensan con esta misma lógica y se dicen, bueno, vamos a desarrollar una aplicación que va a tener un lanzamiento el 4 de abril y parece que ahí terminó todo. Parece que ahí se mandó a imprenta y a partir de ahí nos dedicamos a comunicar el producto. Un proyecto digital que ya está pensado así, ya tiene grandes posibilidades de fallar. El proyecto digital tiene que pensarse como un servicio en donde desde el momento en que nace es algo que está vivo y que tenemos que pensar cómo va a ser el día de mañana de ese proyecto y cómo va a ser la semana que viene y el mes siguiente y dentro de 6 meses y dentro de un año. Cómo va a mutar ese contenido, cómo vamos a escuchar a los lectores para ir modificando la dinámica de ese producto, qué cosas le vamos a ir incorporando, qué dirección va a ir tomando. ¿Se entiende? Es una dinámica mucho más activa y mucho más viva y no es publico esto, se acabó, pienso en el siguiente producto, que es la dinámica con la cual está acostumbrado a trabajar. Y por eso cuesta mucho y por eso, insisto con esto, el cambio es mucho más cultural que tecnológico. Es más, entender esta dinámica totalmente distinta que implica un servicio, dar un servicio, que ofrecer un producto. El segundo elemento que me parece clave para considerar al momento de desarrollar un proyecto digital es el esquema de la personalización. ¿Sí? Que en esto, cuando vamos a los grandes proyectos, vemos que es un elemento fundamental. Por ejemplo, el caso de Netflix. No sé si todos saben, pero Netflix hace muchas cosas muy interesantes, pero hace una en particular que a mí me interesa mucho, que es que la imagen de las series que vemos o de las películas que vemos se modifica de acuerdo a quiénes somos nosotros como espectadores. ¿Sí? O sea, por ejemplo, Sherlock Holmes, el protagonista que yo veo, el nombre que yo veo, la tipografía que se aplica al momento de promocionarme ese contenido, es diferente para mí que para cada uno de ustedes. Eso es personalización. Netflix es un producto, pero es tanta cantidad de productos en realidad de acuerdo a la cantidad de usuarios que tiene la plataforma. ¿Dónde está la personalización? Puede estar en muchos ámbitos. Puede estar en la forma en la cual presentamos el contenido, en la forma en la cual lo organizamos, en la forma en la cual le invitamos al usuario a navegar ese contenido, en la forma en la cual lo hacemos partícipe de ese contenido. Pero es clave que tengamos en cuenta esto. No tiene sentido para el mundo digital transitar la misma lógica que tenemos en el mundo físico, que es, tengo un producto y lo replico 1.000.000 de veces para todos los usuarios por igual, porque claramente no son todos los usuarios iguales. Tenemos que ver la manera en la cual nuestro contenido se personaliza y se adapta a cada uno de los usuarios. Y el otro elemento, es otro elemento bastante clave y que
que es diferente de lo que sucede en el mundo tradicional del papel, y por eso a la industria editorial le cuesta tanto esta metamorfosis, atravesar esta metamorfosis, tiene que ver con escuchar y con la posibilidad que nos dan las nuevas tecnologías de escuchar. Fíjense qué cosa más elemental, ¿eh? Poder escuchar. Es algo que la industria editorial en general, y siempre cuando hablo de esto, hablo un marco de generalidad, obviamente, que no es, que si hay editores aquí no se sientan afectados por esto, pero es la industria editorial en general no ha sabido escuchar o no escucha. ¿Sí? Lo que dice es, yo produzco este contenido y ustedes tienen que consumir este contenido porque yo entiendo que soy un editor que sabe mucho sobre esto y te digo que para mí este contenido es valioso. ¿Y dónde termina mi escucha? Bueno, termina en cuántos ejemplares vendí. Y hasta ahí llegué. Hice una tirada de 5.000 ejemplares, vendí 1.000 ejemplares, ese es mi único dato y hasta ahí terminó mi labor. Veo cómo hago para vender más ejemplares, menos ejemplares, pero mi relación con los lectores, ahí terminó. Las nuevas tecnologías nos proponen salir a escuchar y salir a ponernos en el lugar del lector y salir a entender qué necesidades tiene el lector y conocerlo y adaptarnos o hacer, si se quiere, una simbiosis entre ambos mundos. ¿Sí? Entender qué le podemos ofrecer, escucharlo, adaptar nuestros productos a lo que ellos necesitan o quieren. ¿Sí? Es muy difícil. Mira, me pasó una vez con un editor que les hice un trabajo de auditoría y de análisis de lo que estaban haciendo ellos en redes sociales. Y algo muy elemental, ¿no? Le muestro ciertas capturas diciéndole, miren, ustedes en sus redes sociales tienen un montón de lectores que les están preguntando hoy sobre sus libros, dónde lo puedo encontrar, qué precio tiene, cómo lo puedo comprar. Y nadie les contesta nada. Son todos mensajes de los lectores que están llegando por distintos canales y la editorial nunca nadie respondió ninguno de esos mensajes. Entonces, ¿por qué? O sea, una pregunta tan básica como ¿cuánto cuesta, qué precio tiene este libro? Y nadie la responde. Y el editor, de verdad, el editor me dice, no, la decisión la tomé yo. Les dije a mi equipo que no respondan nada. Porque imagínate, empiezo a responder esto y empieza una batahola, decimos nosotros, de preguntas y respuestas. ¿Y quién va a atender eso? Pero, o sea, ¿no estamos queriendo vender libros? No, tenemos que escuchar y tenemos que relacionarnos con los lectores. Es la manera que nos proponen las nuevas tecnologías. Está bien, 10, 15 años atrás esto era imposible. Pero hoy es no solo posible, sino deseable que ocurra. Conversar y escuchar los lectores. Obviamente está relacionado con esto. Digo, cualquier proyecto digital lo que requiere es generar espacios de participación. Cuando ustedes piensan un proyecto digital, si lo piensan solo de forma unidireccional y no piensan ningún espacio de participación para el usuario, también tiene ciertas posibilidades de no éxito. ¿Sí? Contemplen, estos elementos son, si se quieren, ingredientes que hacen a una buena receta de un proyecto digital. Medirlo. Un proyecto o un producto digital que no se mide no tiene sentido casi de hacerse. Lo digital implica posibilidad de medir y posibilidad de medir con mucha precisión. Entonces, ya desde la concepción de un proyecto digital, ustedes lo que deben es definir cómo van a medir y qué van a medir. ¿Sí? Y esto que también es fundamental y que tiene que ver con un cambio cultural muy fuerte. Equivocarse. Y animarse a equivocarse. ¿Sí? Estamos muy acostumbrados en la industria editorial a que la equivocación está mal. A revisar el producto una infinita cantidad de veces antes de enviarlo a imprenta, porque si sale con un error está mal. Lo digital propone totalmente lo contrario. Lo digital propone salir al ruedo lo antes posible y equivocarnos lo antes posible. Y aprender de eso lo antes posible. ¿Sí? Piénsenlo, de nuevo lo llevo al escenario de una estrategia de marketing digital que me pasa muchas veces trabajándola con las editoriales. Y las editoriales, para desarrollar una imagen o una pieza comunicacional,
debaten entre editores, autores, directores de arte, lo pasan por ortografía, lo pasan por gramática y recién ahí publican en redes ese mensaje que querían comunicar. Lo digital requiere otro dinamismo y requiere animarse a equivocarse, a exponerse mucho más y a aprender todo el tiempo de ese proceso. Capacidad de comunicación, fundamental. Un producto o un proyecto que no tiene capacidad de comunicación por detrás, va a ser muy difícil que tenga éxito después. ¿Qué me refiero con capacidad de comunicación? A que ustedes tengan canales y formas para comunicar el mensaje, ya sea presupuesto, pagándolo, ya sea capacidad de por sí, porque ya tienen esa capacidad de comunicación. Muchos proyectos mueren porque no tienen esto, ¿sí? Porque son muy bonitos, pero después no tienen capacidad para comunicarlo. Y el último concepto, clave y que entiendo todos, son muchas cuestiones que yo sé que las tenemos como en la cabeza y presentes, pero y hasta imagino, bueno, me están asentiendo, sí, es así. Pero después cuando lo llevamos a la práctica, ¿es así o no es así? El concepto de mobile first. ¿Qué es esta idea? La sintetizo así muy rápido porque se menciona mucho y a veces no se explica demasiado. Es pensar primero que nada en el dispositivo móvil. Si todo el tiempo estamos hablando de que todos nosotros consumimos contenido en el dispositivo móvil, del tiempo que estamos dentro del dispositivo móvil, de la forma en la cual buscamos información y nos relacionamos con personas en el dispositivo móvil, ¿por qué no hacemos que nuestros contenidos se vean bien en el dispositivo móvil? Pero no es solo adaptar lo que tenemos al dispositivo móvil. La filosofía que está detrás de esto es que esto es lo primero y después vemos el resto de los dispositivos. Pero lo primero es esto. Nuestra estrategia, primero que nada, tiene que estar aquí y acá centrada. Nada más, es una idea de una serie de bocadillos de conceptos que me parece que tienen que estar dentro de un proyecto digital